Qué feliz me siento al verlos, al esperar al día domingo con ansias poder verlos. Es difícil poder vernos durante la semana con todos, ¿no? Porque somos bastantes. Pero yo espero con ansias poder llegar el día domingo para poder encontrarnos, para poder vernos, saludarnos, saber cómo estamos, poder alabar juntos al Señor, poder cantarle. Porque son cosas que nos animan. A mí me anima mucho. No sé si a ustedes de repente les anima, pero a mí me anima mucho ver cómo mi hermano levanta las manos, cómo alza su voz, cómo ora. Me anima. Somos como carboncitos, ¿no? Como un carbón con otro carbón se van calentando y así poco a poco va fluyendo, ¿no? Es bueno todo eso en la presencia del Señor. Hoy, primer domingo del año 2023, haciendo un resumen de todo, Dios ha sido bueno. Dios ha sido y será siempre bueno. Me atrevo a declararlo y a decirlo fuerte porque yo lo creo así. Que Dios ha sido y será siempre bueno. Porque cuando me he visto ajustado en medio de algún problema, en medio de algún presupuesto que no me alcanza, he visto la mano del Señor. He visto, lo he comprobado. Por eso lo declaro, por eso lo digo. Y Dios siempre es fiel. Él nunca cambia. Él nunca va a cambiar. Vamos a leer Filipenses 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3. Hay mucha riqueza, hermanos, en el libro de Filipenses. Filipenses 3. Como les digo, hay mucha riqueza en el libro de Filipenses. ¿Se recuerdan el domingo, no, el viernes pasado cuando Omar predicó, habló sobre Filipenses 2? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y todo lo que hemos cantado, que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que vimos el viernes pasado. Y ahora en Filipenses capítulo 3, Pablo también nos vuelve a animar, pero aquí hay un deseo de Pablo. El apóstol Pablo quiere decir algo, quiere manifestar un deseo, un anhelo. Dice Filipenses 3, versículo 10. Dice, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? A ver, otra vez. Quiero conocerlo a Él. Pablo está diciendo esto, este anhelo, ¿no? Quiero conocerlo a Él, o sea, a Jesús, y el poder de su resurrección. Y que este sea el anhelo también de nosotros. El querer conocer a Jesús y el poder de su resurrección. Hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Otra vez, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pablo dice estas palabras y uno puede decir, pero ¿acaso Pablo no conoce a Jesús? ¿Acaso el apóstol Pablo no conocía quién es Él? ¿Por qué vuelve a decir lo mismo? Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Por qué vuelve a decir lo mismo? Él ya era apóstol, él ya tenía discípulos, tenía a su discípulo Timoteo. Él ya había plantado muchas iglesias y sin embargo dice, quiero conocer a Cristo. Cualquiera diría, pero Pablo, ¿acaso tú no lo conoces a Cristo? ¿Por qué tienes ese deseo? Porque ese es un anhelo constante. Es un deseo que tiene que continuar en nosotros. No porque una vez me convertí, conocí a Cristo y ya, voy a vivir como quiero. No, sino que tiene que haber una búsqueda constante de conocer más a Jesús, conocer más a Jesús, conocer más a Jesús, paso a paso, conocerlo más y más y más, pero no conocerlo exteriormente, sino más profundamente.
sino, me explico, no solamente conocer a Jesús por sus milagros, no solamente conocer a Jesús porque sanó a alguien, no solamente conocer a Jesús porque nos liberó del pecado, porque libró a alguien de cáncer, porque sanó a mi hermana, porque sanó a mi papá, sino más allá, conocerlo a Él profundamente. Como una vez se predicó, Jesús el buen pastor, el que cuida de sus ovejas. Conocemos a ese Jesús que es el buen pastor, no solo un buen maestro, porque lo es, sino que es un buen pastor. Como decíamos antes, conocemos a Jesucristo, es el Señor, pero muy diferente que conozcamos a Jesucristo, es mi Señor. La cosa cambia, es muy diferente, porque ya no es solamente información, sino es transformación, sino es revelación. Es algo que cambió, que estaba aquí y pasó aquí. Y todo lo cambia, como cantábamos. Todo se cambia. Cuando Jesús llega a nuestra vida y pasa de nuestra cabeza o de información a nuestro corazón, a nuestra vida, a la obediencia y a la palabra de Dios, todo lo cambia, se transforma. No vuelve a ser igual, es distinto. Yo sé que muchos conocemos así a Jesús. Y me atrevo a preguntarles, ¿es así, hermanos? ¿Es así? ¿Vale la pena conocer a Jesús? Haciendo un balance de todos los años desde que nos convertimos hasta ahora, ¿valió la pena haber entregado nuestra vida a Jesús? ¿Valió la pena conocer a nuestro Señor Jesucristo? Pero nos ha ido quizás mal, pero no importa. La palabra del Señor dice, en el mundo tendremos aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. El Señor lo profetizó, ya lo había dicho muchos años atrás. Así que tranquilos, tengamos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Este es el deseo de Pablo, de querer conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pero ¿cómo es que Pablo tiene ese deseo? ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué argumenta eso, no? ¿Por qué tiene ese anhelo? La respuesta está en versículos más anteriores, porque Pablo hace una comparación. Vamos a leer Filipenses ahí mismo en el 3, pero vamos a leer desde el 1 en adelante y vamos a ver la riqueza que hay aquí en estas palabras del Señor. Filipenses 3. De paso digo que Filipenses es un libro que te habla cada rato estar gozoso, estar siempre gozoso. Gózate en el Señor. Es un libro que te anima a que estés viviendo así esta vida del Señor, esta vida cristiana, con gozo, con alegría. Dice el versículo 1 de Filipenses 3, más arribita que hemos leído. Dice, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas. ¿Ves? Vuelve a escribir lo mismo, Pablo. Gozaos, gozaos. Para mí no es molesto, dice Pablo, y para vosotros es útil. Para vosotros es seguridad. Para vosotros sirve esto, que les escriba, gozaos en el Señor. Versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Aquí la expresión que es fuerte, que es perros, hace referencia que antes los fariseos le nombraban así a aquellos gentiles, a aquellos que no eran del pueblo de Dios, les decían perros. Era fuerte la expresión. Ahora, en nuestra época los perritos son mascotas, no son algo que está, son alguien que está a nuestro lado, que le alimentamos y todo eso. Pero antes no había ese tipo de consideraciones con las mascotas. Ajá, eran callejeros. Claro, eran callejeros, hasta se podría tildar de salvajes, porque entraban, robaban y se iban. Esa expresión era. Y esa misma expresión es la que usaban los efesios, los escribas y fariseos, de aquellos que no eran dentro del pueblo del Señor. Y Pablo les devuelve diciéndole esto: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo.
Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A Pablo lo atacaban mucho, muchos lo atacaban, le decían, pero ¿cómo puedes predicar a este pueblo incircunciso? Que no se había circuncidado, o sea, no pertenecía al pueblo del Señor. Antiguamente, para pertenecer al pueblo del Señor, a los hebreos, a los niños recién nacidos se tenía que circuncidar. Así era, entonces este era el linaje de los hebreos. Este puede ser el pueblo del Señor. Antiguamente era así. Y por eso los fariseos, pegados a la ley, muy rígidos, le dicen, ¿no?, que ustedes son incircuncisos. Pero Pablo le responde, versículo 3, nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, no confiamos en que si nos circuncidaron o no confiando en eso, sino en qué confiaba Pablo, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, Pablo dice, si es por méritos, mira lo que pasa. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Si alguno piensa que pertenece al pueblo de Dios por ser circuncidado, por saber la palabra del Señor, por haber nacido en Israel, etcétera, etcétera, Pablo dice, yo más. Versículo 7. Y ahí empieza el testimonio de Pablo. Miren quién es Pablo, mis hermanos. Pablo dice, versículo 5, circuncidado al 8º día, o sea, desde bebito, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Imagínate el currículum de Pablo. Alguien que calzaba con todos los méritos ser del pueblo del Señor. Alguien que ya debería ir al cielo directamente. Por todos los méritos que ha hecho. Por todos los méritos que él tiene. Porque no tan solo era hebreo, sino que él también había obedecido la palabra de Dios fielmente, como los fariseos que leían todo. Versículo 7. Miren lo que expresa Pablo en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia antiguamente, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No me valen todo este currículo para estar delante del Señor. Si lo comparo con el amor de Cristo, me quedo con el amor de Cristo, dice Pablo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Vieron qué tan importante es el conocimiento de Jesús? Todas estas cosas que me llevan al cielo, si lo comparo con el haber conocido al Señor, Pablo dice, ciertamente aún estimo todas estas cosas que siempre he tenido como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por eso te preguntaba, ¿valió la pena haber conocido a Jesús? ¿Valió la pena haberte encontrado con Jesús? Si lo comparas con todas estas cosas, con todo tu currículo anterior, con toda tu vida pasada, con todo lo que has logrado, con todos los títulos, con todos los méritos, con toda la excelencia que hayas logrado, ¿se comparan con haber conocido a Cristo Jesús? Por eso te preguntaba eso. ¿Vale la pena vivir por Jesús? ¿Vale la pena haber conocido una vez al Señor? ¿Vale la pena habernos encontrado con Jesús? Vamos a seguir leyendo versículo 9. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. O sea, Pablo dice, no me vale mi justicia, mi justificación, de que por todos los méritos que he logrado, yo me justifico, dice Pablo. Pero no me vale que se base en la ley, sino en la que se adquiere por la fe en Cristo.
La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Somos justificados no por la ley, sino por la fe. Si fuera por la ley, todos no estaríamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Todos deberíamos estar muertos. Pero es por la fe que soy justificado. Es por la fe que ahora soy hijo de Dios. Es por la fe ahora tengo todos los derechos. Ahora si soy hijo de Dios, también soy hermano de Jesucristo, coheredero juntamente con Cristo de todo, de toda la herencia que tiene nuestro Padre. Por la fe. ¿Qué es la fe? Confiar en el Señor, creer en el Señor. Es pues la fe, creer lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y en eso está basada nuestra justificación. Y en eso está basada mi entrada al Señor, mi entrada a su presencia. No en los méritos que pueda haber sido, no porque sea un buen hebreo, no porque sea un buen apegado a la ley, sino, exacto, por conocer y la verdad os hará libre, dice, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pablo manifiesta ese deseo por todo lo que hemos leído anteriormente, que él lo considera, en otra versión dice, como basura. Una expresión fuerte, mucho más fuerte. Miren cómo lo compara Pablo, todo eso, todo ese currículum, todo su historial, todo lo que le puede haber servido para presentarte delante del Señor, para decir, Señor, miren, yo me porto bien, yo sigo la ley, yo cumplo con todo. Así como la parábola me trae a memoria del joven rico. Yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Todos lo he cumplido al pie de la letra, Señor. Y Jesús, ¿qué le dijo? Algo te falta. Vende y sígueme. Vende, dáselo a los pobres y sígueme. Uno puede pensar, pero qué malo el Señor, si ya está cumpliendo todo, ya es obediente a toda la ley. ¿Por qué me pide eso? Porque le faltó más obediencia, como dice aquí mi hermana. Había otro mandamiento más. Claro, porque el joven rico ahí demostró que amaba más su riqueza que al Señor. Ahí perdió, porque eligió toda la riqueza en vez de seguir al Señor, en vez de estar con Él. Vamos a leer el versículo 10, otra vez, que acabamos de leerlo al principio. Quiero conocer a Él y el poder de su resurrección. Hasta ahí está bonito el versículo. Quiero conocer a Jesús. ¿Quién no quiere conocer a Jesús? Amén. ¿Quién no quiere? Y en la otra versión dice, experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Quién no quiere experimentar ese gran poder que lo levantó de los muertos a Jesús? Amén. Ahora la pregunta más difícil sigue a continuación. Y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Ya no hay, ahí se acaban los amén. Imagínense. Vamos a tener que pasar por sufrimiento, así como Jesús lo pasó. Por eso es tan diferente a decir para de sufrir. Es tan diferente. No está acorde a lo que dice la palabra del Señor. Porque tenemos que pasar padecimientos por Él. ¿Qué no pasó Jesús por cumplir la voluntad del Señor? Pasó de todo, exacto. Pasó de todo. ¿Qué no pasó Pablo por defender el Evangelio de Dios? Encarcelado, golpeado, insultado.
¿Qué no pasaron los discípulos por predicar el Evangelio del Señor? ¿Y qué estamos pasando nosotros por defender el Evangelio del reino de Dios? Si a la primera que de repente nos dicen, ya no quiero seguir a Jesús, si el hermano me miró mal, ya no vengo a la iglesia. No, mis hermanos, no solamente es la gloria del Señor, el poder de Jesucristo, también es la cruz. Si queremos experimentar el poder de la resurrección, es porque tenemos que haber muerto primero. Es porque tenemos que haber pasado por la cruz necesariamente. Por eso dice su palabra, el que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz, niéguese a sí mismo. Por eso. Y de paso digo, si no estamos siendo burlados o perseguidos, bueno, en este tiempo perseguidos no tanto, pero si no somos, ¿cómo podría decirlo?, vituperiados o objetos de burla del mundo, es porque no nos estamos diferenciando. Si no nos están diciendo aleluya, es porque algo está andando mal. Al contrario. Amén. Solo los muertos resucitan. Amén. Como les decía, me debo preocupar si es que lo del mundo no me están diferenciando con el resto. Si no se están burlando de mí, es porque algo pasa. Miren lo que pasó Pablo. Se burlaba. Y quiero, antes de continuar, quiero que leamos. Ojalá que lo encuentre. Aquí está. Filipenses 1. Vamos a retroceder un poco para poder entender lo que acabo de decir. Filipenses 1, versículo 12. Desde el 12 vamos a leer. Filipenses 1, versículo 12. Mira lo que dice Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, Filipenses 1, 12, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Pero Pablo, si te han encarcelado, te han escupido, te han golpeado, ¿cómo vas a decir que han contribuido al Evangelio? Mira el versículo 13. De tal manera que en todo el pretorio, o sea, el lugar donde juzgan a Pablo, y entre todos los demás, se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Era notorio que yo estoy padeciendo, dice Pablo, por causa de Cristo. Era notorio, se notaba que era, poniéndolo al contexto actual, era notorio de que estoy siendo burlado por causa de Cristo. Era notorio que se están riendo de mí por mi evangelio. Era notorio que se están mofando de mí por predicar a Cristo. Qué difícil es. Nadie quiere eso. Versículo 14. Miren lo que dice de Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice Pablo. O sea, a mí me prisionaban, dice Pablo, y los demás hermanos cobraban ánimo. Decían, qué bueno que Pablo esté siendo encarcelado, me anima a mí, yo también quiero eso. Quiero defender el Evangelio. Otra vez, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué valiente este Pablo. En otro versículo dice, para mí el morir en Cristo, el vivir en Cristo es amén. O sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Por eso se entiende recién esta palabra. Que Pablo decía, si es que me castigan, si me están insultando a causa del Evangelio, no por otra cosa, a causa del Evangelio, está bien, porque está animando a otros hermanos. Le está dando valentía para que no vivan en temor y que defiendan esta palabra del Señor, para que defiendan este Evangelio. Por eso les digo, qué tan diferente es al pare de sufrir. Tenemos que sufrir, hermanos. A Cristo le costó todo y a nosotros no nos tiene que costar menos.
¿Amén? Hay pocos amén, ¿ya ves? Te dije. ¿Amén, hermanos? Amén. Dura palabra es esta, pero es verdad, no te voy a mentir. Así dice la Biblia. No te voy a decir que con Jesucristo no vas a sufrir, con Jesucristo se acabaron todas las cosas, con Jesucristo ya tú vas a ser el número uno, el excelente en todo lo que hagas. No te voy a mentir, así nos dice la Biblia. Y no necesitas repetir todos los amenes que yo digo, porque tú también tienes que leer la Biblia. Si tú lees la Biblia, vas a saber decir amén cuando alguien te habla, porque también lo estás experimentando. Yo lo leo y lo creo. Lo leo y lo creo. Vamos a seguir leyendo Filipenses 3. Como le decía, Filipenses hay mucha riqueza. Pablo no se bajoneaba, porque su confianza no era en sus fuerzas, sino en las de Jesús. No era porque él era hebreo, él era tenía todos los derechos de poder ser llamado cristiano. No era por eso. Era por la gracia del Señor Jesucristo. Era por Él, no por esfuerzo humano. Por gracia. Filipenses 3, versículo 12 en adelante. Y aquí está el secreto de Pablo. ¿Por qué Pablo actuaba así? ¿Por qué eres así, Pablo? Uno puede preguntar, ¿no? ¿Por qué eres así, Pablo? ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo actúas? ¿Cómo puedes decir eso, Pablo? Tienes un excelente currículo, pero sin embargo dices que todo eso es por basura a cambio, en comparación a haber conocido a Cristo. Y encima dices que quieres conocerlo más. ¿Por qué eres así, Pablo? Vamos a leer Filipenses 3, versículo 12. Y este es el secreto de Pablo, mis hermanos. No que lo haya alcanzado ya. Pablo dice, yo no lo he alcanzado. Ya ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esa palabra asido, voy a leerlo en otra versión para que se entienda. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, dice Pablo, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No soy perfecto, pero continúo, dice Pablo. He caído, me levanto y continúo. Lo intento otra vez. No lo intento, sino lo prosigo a la meta. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Otra versión, y esto nos va a ayudar. No, amados hermanos, no lo he logrado, dice Pablo. No lo he logrado. Dile al que está al lado, no lo he logrado. No lo he logrado. No soy perfecto. Ahora respóndele, sí, ya lo sé, porque te conozco. Te conozco. No lo he logrado, mi hermano. El pastor no lo ha logrado. El que te habla no lo ha logrado. Eso es lo que vamos a leer a continuación. No lo he logrado, mis hermanos. Todavía no soy semejante a Jesús. Pero, acá hay un pero, me concentro únicamente en esto. Estoy leyendo en otra versión. Olvido el pasado. Lo olvido. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Qué tengo por delante? A Jesús, mi modelo. Olvido el pasado y fijo la mirada en Jesús, en lo que tengo por delante, en mi modelo. Y así avanzo, porque la vida cristiana es una carrera, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera.
para recibir el premio celestial al cual Dios llama por medio de Cristo Jesús. Olvido el pasado, mis hermanos, y miro en lo que tengo por delante. Olvido el pasado. Yo sé que de repente el pasado ha sido bueno o el pasado ha sido malo, pero Pablo dice, olvido el pasado, independientemente si es que ha sido bueno o si ha sido malo. Lo olvido, porque estar recordando atrás no me permite poder seguir avanzando. Si es malo, con mucha razón, pero si es bueno, también lo olvido, porque la gloria postrera será mayor que la primera, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria, avanzando, continuando, otra vez y otra vez, continuando la carrera por la cual Él murió por mí. Puede suceder que nos conformemos a un mismo quedarnos. Amén, sí, es cierto también. Como dice Omar, ¿no? Puede ser que... Sí. A ver. Lo que decía hermano y Ángel, y algo que el Señor me iba mostrando, es que no solamente es olvidarnos del pasado, de las cosas malas, como bien lo dice, sino también de que muchas veces nos conformamos aunque ya no pecamos. Llegamos a un nivel espiritual que ya nos sentimos cómodos ahí y no queremos seguir avanzando. Y tenemos que ser como Cristo en nuestra vida, nuestro sacerdocio, en hacer discípulos, tener su carácter, y eso implica mucho más. Por eso Pablo, habiendo alcanzado lo que había alcanzado, dice, yo no creo haberlo alcanzado, no pretendo, hay más, tengo que seguir esa meta. Amén, tremendo Pablo. ¿Cómo habla Pablo? ¿Cómo se refiere a estas cosas? Olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzar, dice ahí. Y así avanzo, continúo, no me estoy deteniendo, como dice Omar, hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. Y debo contarles que ayer justo todo calzó tan perfecto porque ayer fui a una ceremonia de graduación y en una ceremonia de graduación están todos los que están por graduarse, pero en la pantalla pusieron las historias de cada uno, un poco o corto, de cómo iniciaron y cómo han continuado, ¿no? Y ahí se ve, pues, ¿no? Los muchachos, que uno con medio hippies, el otro muy diferente lo como están quizás vestidos o hablando, porque cuando expusieron ahí en la graduación hablaron con voz fuerte, se les veía diferentes, no como cuando pasaba el video, ¿no? Y me hacía recordar que esta carrera que ha sido de 5 años y quizás de más, cómo se hace una fiesta cuando hay una graduación, cómo hay gozo cuando hay una graduación, cómo hay alegría, y no solamente de la persona, sino de toda la casa, de toda la familia. Eso me traía a mí porque yo también estudié en la universidad, y en los primeros años quizás era un poco más fácil, ¿no? Después los siguientes años un poco más difícil, trabajos, exposiciones, horas estudiando, amanecidas, esfuerzos. Y me hacía un paralelo en mi mente con la carrera de seguir a Cristo Jesús. Decía, es cierto, ¿cuántas veces estando en la universidad, estudiando, he querido renunciar a mitad de carrera? Y a veces me pasaba lo mismo en la vida espiritual. Cuando estaba corriendo me desanimaba, también quería apartarme, pero proseguía otra vez, y otra vez, y otra vez. Y el gozo que hay cuando alguien se gradúa, ¿no? El gozo es tremendo. Hace poco, bueno, en pandemia también falleció
Yo sé si alguno conocerá a Jaime Murriel, cantante de alabanzas al Señor. Y cuando él falleció, en su página oficial de Facebook decía, Jaime Murriel se ha graduado el día de hoy. Tremendo. ¿Se imaginan el día en que nos graduemos en el Señor? Piénsalo un ratito. Y otra vez, ¿te imaginas cuando nos graduemos en el Señor, cómo Él nos va a recibir? Con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su amor, diciendo, llegaste, Ángel, llegaste. Fue difícil, fue una carrera muy difícil, quizás. Algunas veces quería renunciar, algunas veces quería seguir, otras veces me costó muchas cosas alejarlas de mí, pero otras se mantuvieron y así seguimos con el Señor y seguimos otra vez perseverando en la carrera del Señor. ¿Te imaginas ese día glorioso que llegue, en que el Señor te reciba? Hijo, lo lograste. Yo sé, yo he estado contigo desde que iniciaste la carrera y sé lo que has pasado. Sé tus días de esfuerzo, sé tus horas estudiando, sé tus horas leyendo la palabra del Señor, sé tu tiempo invertido en los discípulos, sé tu tiempo cuando has orado, sé tu tiempo que has estado solo quizás y orando ahí, clamando al Señor, porque te conozco, diciendo el Señor. ¿Se imaginan ese día glorioso en que nuestro verdadero Padre nos reciba? Porque estamos aquí de paso, ¿no es cierto? Esto es temporal, mis hermanos. Aquí vivimos un cierto tiempo. Nuestra verdadera vida, nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Que el reino ha venido hoy, sí. Que el reino de Dios está con nosotros, sí. Y es ese reino que va a perdurar para siempre. Nuestra vida carnal no dura para siempre. Nuestra vida espiritual sí, esa sí dura para siempre. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Versículo 6. Mira cómo termina Pablo diciendo esto. Segunda de Timoteo 4, versículo 6. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado, dice Pablo. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe en el Señor. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos su venida, iglesia? Amamos su venida. Un día el Señor va a regresar por su iglesia y poder decir estas palabras de Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera que duró muchos años, he guardado la fe. La pregunta es, ¿estamos dispuestos, mis hermanos, a guardar esa fe, a correr esa carrera? O otra vez, si te estancaste, como dijo mi hermano Omar, estabas avanzando en la carrera y te quedaste ahí, ¿estás dispuesto a otra vez correrla? ¿Otra vez volver al camino del Señor? ¿Otra vez ponerte a la brecha? Qué buen momento para comenzar, sabiendo que es un nuevo año. Qué buen momento a seguir la carrera que cuesta la vida. Te lo advierto, te va a costar la vida, te va a costar burlas.
te va a costar demasiadas cosas, sacrificios. Es más, te va a costar tu voluntad, te va a costar tu vida misma. Pero ¿estamos dispuestos a correr esa carrera? ¿Estamos dispuestos, mis hermanos, a correr esa carrera? Allá nos vemos. Allá nos encontramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos ser como Pablo, Señor. Conocerte día a día, Jesús. No solo experimentar, Señor, tu resurrección, sino también tus padecimientos en mí. Queremos sacrificar todo nuestro ser para ti, Jesús. Queremos correr esa carrera, Señor, que dura muchos años, que dura toda la vida, para poder decir, Señor, lo he logrado, Jesús. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. He guardado la fe. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas delante del Señor. Permanecemos en tu palabra, Señor, porque tu palabra son espíritu y son vida, Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos nuestro ser una vez más. Me detuve en la carrera, Señor. Me perdí de ruta. Me cansé de correr. Pero tú das fuerza, Señor. Tú renuevas nuestras fuerzas, Jesús, para poder levantarnos una vez más, para proseguir, Señor, y correr hacia ti. Hágase tu voluntad, Jesús, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Jesús, en mi vida. Aún más, aún más. Aún más, Señor. En el nombre de Jesús, límpiame, Señor. Líbrame de todo mal, Jesús. Límpiame. Purifícame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.